Buen día, mi nombre es Robinson Hernández. Voy a sustentar la fase 5 del sistema productivo, el cual se realizó el diseño de un sistema agroforestal para una hectárea en el municipio de Puerto Casanare, el cual contamos con auyama, ciclo corto, semipermanente, plátano, largo, ciclo largo, el aguacate y maderable, el eucalipto. El eucalipto lo utilizamos como barrera para romper el viento, para cuidar las otras especies. Tenemos como cultivo principal y productivo económicamente el aguacate papelillo, como semipermanente el plátano y como ciclo corto la uyama. Para la preparación realizamos la limpieza general del lote, retirando todo aquello que no necesitamos. En maquinaria utilizamos un subsolador para romper las capas o perfiles compactados del suelo. Realizamos los trazos, el abollado y como último la siembra de las especies. En plan de siembra, para la uyama tenemos una distancia de 3x3. Esto va dirigido entre las calles del cultivo principal. Además, anexado en las mismas calles, le agregamos el plátano. El aguacate papelillo tiene una distancia de 8x8, nos dan un total de 150 árboles. Y el eucalipto una distancia de 10 metros entre cada árbol alrededor de la parcela. En sostenimiento hacemos control de arbences. Podemos utilizar métodos mecánicos, guadaña, peinilla, cortamalezas y plateo. En fertilización hacemos una fertilización combinada. Aplicamos abonos biológicos, compost, bioles, hongos benéficos y al igualmente bacterias que contribuyan con el del desarrollo microbiano del suelo. El tutoreo es especialmente para la uyama, para corregir el desarrollo fenológico, que no nos vaya a causar daños o se vaya a enredar en los cultivos principales. En la poda está para el cultivo de eucalipto, una poda cada año. Igualmente para el cultivo de aguacate, una poda de formación y una poda de saneamiento o claridad. El plateo es fundamental para las 3 especies principales, para las 4 también, fundamental. El monitoreo de plagas y enfermedades, un monitoreo constante, utilizar trampas cromáticas, utilizar con feromonas, igualmente para las polillas que nos pueden causar algún daño en el cultivo de aguacate. En costos, la preparación y limpieza del terreno, tenemos un presupuesto de 2 millones. El susolador, pues un solo pase de 200, la uyama, la semilla, el, el aguacate, el eucalipto, la cantidad de abono orgánico que necesitamos porque estamos haciendo un sistema agroforestal, el abollado, las herramientas, el transporte, un total aproximado de 15.405.000. La discusión sobre el sistema agroforestal, las ventajas. Las ventajas, primero que todo, es en la conservación y recuperación del suelo, porque evitamos la erosión a través de la cobertura, entre más raíces se mantiene la humedad, evitamos la correntía, se fomenta el microclima, la captura de carbón que generan las grandes industrias, la barrera viva que protege las especies menores o importantes del igual, recolecta carbón, y el incremento de la biodiversidad y la fauna, donde se vuelven animales silvestres, buscan hogar en ese sistema productivo. ¿Por qué hace parte de la agricultura? Incrementa la sostenibilidad, los alimentos, un asociado de cultivo favorece y contribuyen unos a los otros. Fortalece la adaptabilidad y el cambio climático. Estos cultivos se adaptan muy bien a la zona. Mediante esto, toda su combinación y la integración de las especies fomentan una mejora en qué, en el clima de la zona, en la temperatura
y en, y en la parte de la biodiversidad. Además, contribuye con la mitigación de los cambios climáticos, ya que al haber más árboles hay más captura de carbono, este, se reduce las fuertes lluvias, las fuertes sequías, gracias a todo este sistema que se ha implementado. Muchas gracias. Les saludo, mi nombre es Joana. El día de hoy vamos a hablar sobre costos, ingresos y flujo de caja para una hectárea a la cual se encuentra un cultivo de plátano, auyama y aguacate. Este tema se trata del cultivo de clima medio. Bueno. Como todo, para empezar que un negocio, sea de cualquier magnitud, necesita costos. En nuestro caso, la preparación del terreno fueron 2 millones, material vegetal de 3 millones 500, fertilización e insumos 2.500, mano de obra 4 millones, control de fitosanitario 1.200.000, transporte y herramienta 1 millón y otros gastos 800.000 pesos. Esto es una totalidad de 15 millones. Al principio, como todo, pues uno tiene pérdidas, pero poco a poco se van recuperando, ya que son tres cultivos de diferente tipo. Uno es permanente, semipermanente y otro es un poquito más corto. Entonces, poco a poco se van recuperando las ganancias. Entonces la producción de la uyama en ese año, gracias a Dios, fue de 12 kilogramos, que el precio en el mercado fueron 2.100 pesos. Ingreso aproximado fue de 25.200.000. Perdón. El plátano fueron 10 kilogramos por la hectárea y a 2.200 kilogramo. Eso fueron 22 millones de pesos. El aguacate papelillo fueron 4 kilogramos, se vendió a 6.500. La ganancia total fue de 26 millones. En totalidad, con esta cantidad de los tres productos, fue una ganancia del 73.200.000.000. Gracias a Dios, y con los costos totales, fueron una ganancia de 58.200.000. En resumen, una buena preparación, un estudio adecuado del suelo y tener un manejo fitosanitario adecuado va a tener unas buenas ganancias. También se le pagó a un ingeniero, a la cual él iba regularmente y iba a hacer monitoreo para ver cómo estaban nuestros cultivos. También nos ayudó que nuestro cultivo fue mixto, entonces los nutrientes se combinaban. También pues, hubo un buen manejo de enfermedades y un buen abono, ya que ese terreno era virgen. En resumen, el sistema agroforestal genera ingresos diversos, ya que el ciclo de uyama es corto y el de plátano, y permanente el de aguacate. La utilidad neta estimada por hectárea fueron de 58.200.000. Este sistema mejora la sostenibilidad y diversidad y riesgos y aumenta la rentabilidad a mediano y a largo plazo. Mi nombre es Rafael González. Como lo mencionaba la anterior compañera, los tres cultivos con los que estamos realizando el trabajo es auyama, plátano y aguacate. Bueno, si hablamos de la comercialización, pues conocemos que tiene ventas en en las plazas de mercado, tiendas, supermercados locales. Bueno, si hablamos de auyama, tiene una salida rápida por ser de consumo más o menos frecuente. Cuando hablamos del plátano, este sí tiene una alta demanda, se vende ya sea verde, maduro, ya tiene buena salida. Y cuando hablamos del aguacate papelillo, sí tiene también buena demanda y genera buena ganancia económica. Bueno, pues hablando de buenas prácticas agrícolas,
como se refleja en la imagen, mantener limpio el terreno y manejar bien los residuos. Recordar que siempre que apliquemos fertilizantes, no dejar bolsas, no dejar tarros, ya que eso nos contamina el cultivo, nos contamina el medio ambiente, que es lo que debemos de cuidar y proteger. Aplicar fertilizantes de manera responsable. Hay agricultores que generalmente dicen, no, por ver mi cultivo más bonito le voy a aplicar un poco más. Mentira, que lo que están haciendo es como desacomodando ese proceso que lleva el cultivo de aplicaciones y en sí no es buen beneficio. También genera mayor gasto económico para el bolsillo de ellos. Usar semillas sanas y libres de enfermedades. Recordamos siempre que las mejores semillas son las que vienen certificadas. Realizar monitoreo constante de plagas y enfermedades. Hay personas que dicen, no, porque apliqué tal cosa, mi cultivo va a estar bien. No es así. No se dan de cuenta, no le hacen un buen control, un monitoreo. Cuando van ya es tarde, ya en el caso del plátano se dan de cuenta que tiene moco o que tiene cualquier plaga o enfermedad. Bueno, pues hablando de las conclusiones, debemos tener en cuenta diferentes sectores, como es, por ejemplo, el aprovechamiento eficiente del suelo, diversificación de cultivos, eh, una buena producción sostenible. En producción sostenible, recordemos que hay agricultores que hoy en día no trabajan un solo cultivo, es decir, en el lote ingresan dos, ya sea por ejemplo una parte aguacate, otra parte plátano. ¿Qué pasa? Cuando hay caída de precio de plátano, con la ayuda del precio del aguacate, sostienen el otro cultivo. Eso es con fin para no irse a puntos de quiebra. Eso genera una rentabilidad económica al menos sostenible en el momento de que se les tenga la caída de algún precio del cultivo. Integrar una buena cobertura vegetal, como lo veíamos en la anterior imagen, aplicar un ingrediente, un fertilizante, un plaguicida, qué pena. Bueno, la compañera va a decir algo más. Bueno, para concluir, debemos de tener en cuenta que antes de tener un cultivo o un emprendimiento de esta magnitud, debemos ver nuestros gastos y las ganancias que vamos a tener para no tener pérdidas y hacer un buenísimo sistema de buenas prácticas. Debemos de construir buen conocimiento, debemos de contratar un ingeniero, debemos de hacer un estudio de suelos, ya que debemos de querer tener en cuenta que cada el lugar es diferente. Entonces, en ocasiones sembramos en lugares áridos, plantaciones muy muy grande rendimiento, pero les da baja rendimiento en ese lugar porque no es adecuado el pH del suelo. Tenemos que estar con un constante monitoreo, estar, si podemos, como este cultivo es un sistema mixto, ya que podemos tener ganancias a corto y a largo plazo, pero con constancia y tenerle paciencia, no ser impacientes. Debemos también de tener mucho amor a esto, ya que esto en ocasiones da o no, depende de lo que uno, tanta constancia uno le dé.